Continuamos con nuestro tema de neoplasias de patología hepática, ¿no? De patologías localizadas o focales de hígado. Hemos visto primero los problemas, las patologías benignas, y nos faltaba esta parte de patologías hepáticas malignas. Entonces, como hemos visto, hay varios tipos de cánceres en el hígado, ¿no? Todos son cánceres hepáticos de los que estamos viendo acá. Que lo más importante, creo, de todos estos que estamos nombrando son el carcinoma hepatocelular, el colangiocarcinoma y las metástasis hepáticas, ¿no? Todos los otros, el cáncer de vesícula biliar, hemos visto que vamos a hablar un poquito en el tema de vesícula biliar más específicamente. Pero lo que aquí queremos ver principalmente es estos tres que les estoy nombrando. Son los más frecuentes, los más importantes, que son los que tienen que saber por lo menos algo básico de estos cánceres como médicos generales, ¿no? Es muy frecuente que a mis internos les pregunto del colangiocarcinoma, que van a ver, no sé por qué, es uno de los tumores que más les gusta preguntar a los cirujanos cuando están hablando de hígado, del colangiocarcinoma. Y están perdidos, ¿no? No tienen idea qué es un colangio, ni por el nombre se ubican, ¿no? Entonces la idea es que ustedes por lo menos tengan idea, sepan cómo, de dónde viene, dónde está y qué síntomas suele dar para entenderle esto, ¿no? Este tipo de tumores. Luego hemos hablado también de todas las opciones terapéuticas, que hay cirugías, hay ablación, hay quimioterapia localizada, quimioterapia sistémica, radioterapia igual externa, radioterapia directamente localizada. Entonces hay varios tipos de tratamientos que se podía hacer, que todo esto hemos visto, ¿no? Ya son 17, así que está bien. Creo que esto empezamos a ver, no me acuerdo. Sí, justo aquí nos habíamos quedado en esta diapositiva. El carcinoma hepatocelular es uno de los más frecuentes que hay en hombres y mujeres, séptimo en hombres, no en mujeres. Los síntomas hemos dicho que eran inespecíficos. ¿Por qué? Porque no suele dar mucha clínica, ¿no? Generalmente cuando da síntomas, el cáncer, acuérdense, en general, para una forma de acordarse fácilmente, es que no da síntomas a menos que ya esté avanzado, ¿no? La mayoría de los cánceres. Entonces, esto igual el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular da síntomas inespecíficos y cuando da síntomas son por el efecto mecánico o cuando el compromiso es más del 50% del hígado, ¿no? ¿Y cuáles son los síntomas y signos que puede dar? Primero, pérdida de peso, una masa palpable en hipocondrio derecho, puede dar ictericia cuando ya va a obstruir algún vaso biliar, algún conducto biliar, y la circulación colateral, que era el signo de la cabeza de medusa, ¿no? Que hay circulación porto-cava y cava-cava. ¿Se acuerdan? En semiología les han explicado cuál es la diferencia entre una circulación colateral porto-cava y cómo es la cava-cava. ¿Quién me explica? Hola, ¿otra vez no me escuchan? Una solo viene de la parte torácica hasta el ombligo y la cabeza de medusa cava cava va a las vénulas, asciende y desciende por el abdomen. Más o menos, pero al revés. La portocava es la cabeza de medusa, ¿no? Es que empieza más o menos en el ombligo y sale no del ombligo específicamente, pero es así. Es la cabeza de medusa que del medio van hacia la periferia, como radialmente, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, del medio hacia todos lados. Es la portocava, que es la cabeza de medusa, que cuando hay una hipertensión portal suele pasar eso. Y por eso es circulación colateral portocava, porque de la vena porta migra por esa circulación colateral la sangre hacia el sistema de la vena cava inferior. Ahora, el cava es como dices, va de arriba hacia abajo, ¿no? No es del medio hacia afuera, no es centrífuga, sino es de arriba abajo. Son venas que se ven superficiales, varices en el abdomen, que van de arriba hacia de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, que van en el sentido longitudinal del cuerpo, no que van en forma radiada, ¿no? Y esa es la diferencia. Y en este caso, dependiendo del tipo de obstrucción que vaya a dar, ¿no? Puede ser porto-cava, puede ser cabeza de medusa, o puede ser cava-cava, ¿no? Pero se van a ver venas, vasos venosos superficiales en la pared abdominal, fácilmente visibles por la distensión de estos vasos, ¿no? Por la circulación colateral. Esto lo Doutor, hablamos. Sí, sí. pode devolver, no escutei direito. Perdón, no te escuché, querido.
Cava, cava, no entendí derecho. Ya, no entendiste bien cava cava. Circulación colateral cava cava no es del sistema porta hacia las venas cava, sino es generalmente una circulación que evita alguna parte de la vena cava. A veces puede haber una trombosis, algún otro problema que no permite que ascienda la sangre desde la parte inferior de la vena cava o incluso de un vaso ilíaco, algún tributario del... Se apagó el audio. Sí, ahora sí, se me silenció. Lo que les decía, entonces, hay una obstrucción en la vena cava, a la parte media, digamos, de la vena cava inferior, y desde la parte más baja de la vena cava inferior, cerca de los vasos ilíacos, por ejemplo, las venas ilíacas, va a salir una circulación que va a intentar llegar hasta la parte superior de la vena cava inferior, por eso se llama cava cava, porque escapa de una parte de la vena cava o de una tributaria de la vena cava hasta la parte superior de la vena cava para que por ahí llegue, ¿no? Incluso hasta la vena cava superior en ocasiones podría intentar haber algún tipo de circulación colateral. Pero lo que pasa es que en este tipo de circulación, como es de abajo hacia arriba, esta circulación que va a buscarse por dónde abrirse camino, se observa a nivel del abdomen, en la piel, las venas que vienen, como les digo, de abajo hacia arriba, ¿no? Vienen como paralelas, para que me entiendan, ¿no? Mientras que en el otro, en el porto cavo, en la cabeza de Medusa, no son paralelas las venas que se ven, sino se ven del medio, de la parte de mesogastrio, que se irradian en forma, como dice, radiada, se irradian, van hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, como si saliera del medio hacia todo lado, ¿no? Entonces esa es la diferencia semiológica para ver si es una circulación porto-cava o si es una circulación colateral cava-cava, ¿no? Ahora sí me entendiste mejor, querido Jackson. Sí, doctor, gracias. Muy bien, gracias. Entonces, eso de circulación colateral, ¿no? Voy a cerrar esto. Ahora sí. ¿Cómo se puede hacer el diagnóstico de este carcinoma hepatocelular? Nos ayuda mucho algunos marcadores tumorales. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína, AFP. Voy a escribírselas acá, porque la otra clase igual se los he nombrado a lo rápido, que yo me acuerde. Y texto, ¿dónde está? Ups, volvamos a anotar texto. Y aquí vamos a alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es un marcador tumoral que en este caso nos sirve para este tipo de tumores, el carcinoma hepatocelular, pero no es específico de este tipo de tumores, por si acaso. Van a ver por si acá, por ejemplo, en uro vamos a hablar también de esta alfa-fetoproteína, en otro tipo de tumores. Entonces, si nos sale elevada la alfa-fetoproteína sin ningún dato de ningún otro órgano, sin ningún dato del paciente, no podemos asegurar de que sea un carcinoma hepatocelular. Puede ser un cáncer de algún otro órgano e incluso a veces puede elevarse por otras patologías y no necesariamente ser cancerígeno, no ser de origen tumoral. Sí da una alta probabilidad, sobre todo cuando está muy elevada esta alfa-fetoproteína, si se eleva mucho su valor, es mucho más probable que tenga un cáncer, ¿no? El paciente. Si está levemente elevada, puede ser un poco dudoso, ¿no? Pero suele ser un marcador tumoral muy utilizado esta alfa-fetoproteína. Y si tenemos datos de la clínica que estamos viendo o datos imagenológicos, que vamos a hablar igual ahorita, que nos hacen sospechar que el paciente pueda tener un cáncer hepático, si le hacemos su alfa-fetoproteína muy elevada, nos va a dar más probabilidad de que sea un carcinoma de este tipo, ¿no? Hepatocelular, de este tipo de cánceres, ¿no? Entonces, es un marcador tumoral utilizado en hígado en este caso. Luego el diagnóstico también, obviamente, nos sirve no solo en laboratorios, sino en estudios de imagen. Antes de seguir a los estudios de imagen, otros laboratorios que podríamos pedirle son inespecíficos, ¿no? Probablemente puede ser que estén elevadas las pruebas de función hepática, las pruebas de funcionalidad hepática pueden ser que estén alteradas. Por ejemplo, transaminasas. Las transaminasas podrían elevarse, pero podrían también mantenerse normales, por eso no las estamos nombrando acá. La bilirrubina podría elevarse, sobre todo si el paciente está con ictericia, obviamente, ¿no? El daño del hígado por el cáncer puede ser tan marcado de que el hígado que realmente está funcionando sea mínimo, sea muy pequeño.
Entonces, en ese caso va a entrar una insuficiencia hepática el paciente. Como está con insuficiencia hepática, no va a poder, las pruebas de esta función hepática se van a alterar, ¿no? Va a haber transaminases elevadas, bilirrubinas elevadas, fosfatasa sacarina también elevada, mientras que otras pruebas para ver si funciona bien el hígado, por ejemplo, proteínas, las proteínas no se van a estar produciendo bien, va a estar bajas, o sea, va a tener hipoproteinemia, hipoalbuminemia, puede presentar. Otra prueba para ver si el hígado está funcionando, ¿quién se le ocurre? ¿Quién me dice otra prueba que nos puede indicar cómo está el hígado funcionando? De las, aparte de las que hemos hablado. ¿Sí? ¿Cintilografía puede, doctor? ¿Cuál? ¿Cintilografía? Cintiliografía no nos indica cómo está funcionando el hígado. La cintiliografía nos puede indicar si hay metástasis, si hay otras, pero no es muy utilizada incluso en cáncer. Pero una prueba de laboratorio que nos diga si el hígado está funcionando bien o mal. ¿Cuál? TGP, ¿no? No te entendí. Amilase e lipasa. Amilasa y lipasa es más de páncreas, sobre todo la lipasa es pancreática, casi exclusivamente. La amilasa por otras patologías puede elevarse, pero en este caso no, tampoco, no son. ¿Qué me decías, Bruno? Creo que estaba... TGP. TGO, TGP, ya hemos hablado, ¿no? Son las mismas transaminasas, pero no nos indican esas dos si hay daño de hepatocitos, de parénquima hepático. Pero las transaminasas no nos dice la funcionalidad, si está funcionando bien o mal el hígado, ¿no? Entonces, que ya hemos dicho para ver si está funcionando bien o no el hígado, primero, por ejemplo, las proteínas nos sirven, porque las proteínas plasmáticas, ¿dónde son producidas? En el hígado. Entonces, si las proteínas plasmáticas están bajas, albúmina, por ejemplo, está baja con hipoalbuminemia, es probable que el hígado esté fallando en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué otra prueba me pueden sugerir, me puede decir que el hígado no esté trabajando bien? Que es bastante simple. ¿Puede ser pruebas de coagulación, doctor? Exactamente, eso quería, ¿no? El tiempo de protrombina principalmente, más que cualquier prueba de coagulación, el TP y el INR. ¿Por qué? Sabemos que el hígado va a metabolizar los factores de coagulación vitamina K dependientes, sobre todo, ¿no? Y incluso todos los factores de coagulación, la mayoría de los factores de coagulación van a provenir de la funcionalidad hepática. El hígado va a producir esos factores. Entonces, si la sangre no está coagulando bien, vamos a evidenciarlo por una alteración en el tiempo de protrombina, en ese caso, el problema es que tenemos que ver cómo está su tiempo de protrombina o INR, y si está bajo, nos puede indicar que ese hígado no esté funcionando bien, ¿no? ¿Se acuerdan del anterior semestre? Hemos hablado del... ¿Cómo? La bilirrubina también, entonces, ¿no? La bilirrubina también nos puede ayudar, pero más la bilirrubina nos indica, en parte sí, cómo funciona el hígado, pero también nos puede decir si hay obstrucción, ¿no? Por eso la bilirrubina tiene el patrón prehepático, intrahepático y posthepático. Es un poco inespecífica, pero también tenemos que pedirle todo eso a este paciente. Paciente con patología hepática, sobre todo en este caso que estamos pensando en un tumor, tenemos que pedirle primero las tres típicas que hemos hablado del perfil hepático, ¿no? Bilirrubinas, directa e indirecta, obviamente, y total. Transaminasas, que son TGO, TGP, que su otro nombre es AST y ALT. Y fosfatasa alcalina, esas tres, sí o sí. Luego, ¿qué más vamos a pedirle? Las pruebas de función hepática, que esas ya son proteínas, un proteinograma total, con con albúmina y con globulinas, para ver cómo están. Y también vamos a pedirle un coagulograma. Y lo que les decía, ¿se acuerdan? Esto hemos hablado cuando estábamos viendo el prequirúrgico el anterior semestre, que hay un score que nos ayude a ver cómo está la función hepática. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Quién me dice? ¿Cómo, doctor? A ver, ya, otra vez les repito. Entonces, el anterior semestre en técnica quirúrgica hemos hablado en el prequirúrgico, en el tema prequirúrgico, sobre un score que nos permite ver cómo está la funcionalidad hepática. Child-Pugh. Exactamente, el score de Child-Pugh, ¿no? Que eso evaluaba 5 parámetros principalmente, y dentro de esos 5 parámetros, ¿cuáles estaban de estos? Estaban la prueba de coagulación y estaba también cantidad de bilirrubinas, ¿no? Entonces, por eso nos indica que también está funcionando el hígado,
Y no solo si está dañado, si hay destrucción de hepatocitos, que son las transaminasas nos marca, sino también si es suficiente el resto de hígado que está quedando sano para funcionar normalmente, ¿no? Por eso el score de Child-Pugh, se lo voy a escribir para que se acuerden, los que no se acuerdan. ¿Dónde está? Se escribía Child en inglés como niño y Pug como la raza de perros, parece, ¿no? Child-Pugh. Entonces, ese es el score o escala de Child-Pugh que clasificaba el daño hepático en A, B y C. Y el C era el que estaba peor, ¿no? El que tenía más riesgo de morirse el paciente por falla hepática, ¿no? El A era el que estaba mejor. Entonces, eso también sí o sí tenemos que pedirle a este paciente para ver qué tanto daño tiene su hígado por estos, que se llama este cáncer que está presentando. Ahora, en la tomografía, que ya vamos a estudio de imagen, que eso justo estamos empezando a hablar, vamos a ver, primero podemos hacerle también una eco, ¿no? Pero una ecografía va a ser muy inespecífica. Generalmente lo que nos dice una ecografía es hígado aumentado de tamaño primero, nos va a decir que hay hepatomegalia. 2, nos puede decir la eco que el hígado es heterogéneo, que tiene zonas más blancas y zonas más negras, como hemos hablado hace rato en próstata. Puede ser heterogéneo, puede tener alguna imagen localizada, a veces puede ver en la ecografía, se observa en segmento tantos, en segmento 8, segmento 6, 5, cualquiera, en el que ustedes, donde esté el cáncer. Una imagen nodular, que se llama heterogénea, de bordes mal delimitados, ¿no? Podría decir. Entonces, todo eso nos hace pensar en un cáncer. ¿Por qué? Porque los cánceres van creciendo, van infiltrando a tejido sano, normal, y por eso no suele tener bordes bien definidos, ¿no? Porque las células por donde van creciendo van invadiendo. Entonces, no es bien delimitado. Doctor, Heterogéneo porque... ¿Sí? ¿Alguien me iba a preguntar algo? no es una pregunta. Pasó exactamente eso con mi abuelo. Fue a hacer una ecografía porque estaba con un abdomen globoso para saber qué era. El tumor ya era un carcinoma hepatocelular. Tenía más o menos 4 centímetros, si no me equivoco. Ya. Y se veía clarito Es en la eco. en la Es ecografía. raro, ¿no? Porque no tenía ningún síntoma, solo un poquito de hepatomegalia, pero como tenía hepatitis, ni lo tomar en cuenta, pero nunca ha tenido síntomas. ¿Hepatitis B tenía él o C? C, por transfusión sanguínea. Sí, la hepatitis es, y la B, las dos son las que suelen ocasionar, hemos hablado justo de eso, ¿no? La otra clase de cáncer hepatocelular. Y es el problema, ¿no? Como dice Anita, a veces por saber el diagnóstico, uno cree que por eso puede ser las alteraciones que puede tener la ictericia, el aumento de tamaño del hígado o algunos otros problemas. Y, bueno, ya se le hace la ecografía y recién diagnosticaron, ¿no? Y lo pudieron operar. ¿Qué hicieron con el paciente, Anita? Después descubrieron que tenía otro tumor, ha sido trasplantado. Ah, ya. Ha sido trasplantado y era hemofílico y quedó curado. Es súper interesante su caso. Pues excelente, qué bien. Por suerte un buen final ha tenido, ¿no? Porque Sí. la mayoría, por lo menos acá, la mayoría de los casos, trasplante hepático es súper difícil aquí hacerlo. Primero porque la mayoría no sabe hacerlo. Muchas veces cuando se hacen aquí los trasplantes hepáticos es que vienen de otro país a hacer campañas o más cosas, o ayudar por lo menos. Y 2, no hay los medios, ¿no? Para hacerlo, no hay ni siquiera el donante y mucho menos el equipo para hacer los trasplantes. Entonces, acá por lo menos ese es el gran problema. Trasplantes renales se hacen todo el tiempo, pero hepáticos son muy raros que se suelen hacer, ¿no? Y es bien complejo, ¿no? Y la mayoría que están con estos problemas terminan muriéndose. Hay algunos casos así como de Anita, yo igual conocí a un señor, un amigo, que tenía un daño hepático crónico, una insuficiencia hepática, creo que era por cirrosis, no sé, y le pudieron hacer el trasplante hepático y es increíble el cambio, ¿no? De parecer medio muerto desde la cirugía un cambio es completamente vivaz, más joven, se lo ve, le cambia la vida al paciente. Realmente. Sí, parece que hizo plástica, es otra persona. Sí, realmente se lo ve mucho más joven al paciente. Entonces me alegra que haya ido bien, ¿no? Y como dicen, en la simple ecografía nos ayuda para esto, pero obviamente es el primer estudio. Después probablemente le hayan hecho tomografías y otras cosas, y ahí ya debió ver los otros tumores que debió tener, ¿no?
en el paciente de Anita. Entonces, generalmente igual... PET scan después. Bien, PET scan. mejor todavía, ¿no? Entonces, una tomografía con emisión de positrones todavía mejor todavía, que permite ver más estos problemas, ¿no? Estas lesiones neoplásicas. Entonces, en la tomografía vamos a ver igual una lesión localizada en algún segmento o dependiendo de dónde esté. Y lo que sí llama mucho la atención es que va a ser una lesión hipervascularizada, que eso es lo que están haciendo acá. Hicieron una tomografía con contraste endovenoso, prácticamente esta es una angiotac, una angiografía de la hepática, de la arteria hepática, por medio de tomográfico, le han hecho la imagen igual, y se ve una zona hipervascularizada y ahí probablemente sea el tumor, ¿no? Entonces, esto es por medio de la angiografía, pero también se puede, con la simple tomografía, y haber una lesión sugerente de un cáncer, ¿no? Sigamos entonces. Ahora sí. Esa nos tocaba. Sí. Entonces, ya lo diagnosticamos, ¿no? Con todos los medios de diagnóstico que hemos dicho, sospechamos por la clínica, confirmamos por imagenología y por laboratorio. Y, bueno, hay que ver qué vamos a hacer con el paciente, ¿no? Entonces, podemos, incluso acá tenemos lo que hicieron con el familiar de Anita, que primero hay la resección quirúrgica del cáncer, del tumor, ¿no? Ofrece las mayores opciones terapéuticas, mayores probabilidades de curación, pero rara vez es factible esta opción, o sea, sacar solo el tumor, a eso se refiere a la resección quirúrgica del cáncer. Porque rara vez es factible en pacientes con una enfermedad sintomática. ¿Por qué? Porque suele ser generalmente avanzado en el paciente asintomático. Entonces, por el grado de qué tan avanzado está ese tumor, intentar operarlo, intentar sacar solo esa parte del hígado con el tumor, es difícil porque, como dice, o hay varios tumores, puede ser que tengan varios segmentos, o a veces puede afectar ya una zona muy importante, por ejemplo, el hilo hepático. Si ya afecta a la arteria hepática, por ejemplo, el tumor, ya no hay cómo sacar solo unas partecitas, sino hay que hacer toda la resección de todo, ¿no? Aparte puede presentar dificultades técnicas, esto les voy a mostrar más adelante en un video, que es bastante complicado sacar solo una parte del hígado, sobre todo por las limitaciones de equipos que pueden presentar, ¿no? El lugar donde se va a operar. Van a ver que se necesita equipo especializado idealmente para que sea lo más fácilmente posible esa cirugía, porque si no hay el equipo, la cirugía se dificulta mucho más, ¿no? Y otro problema de la resección quirúrgica es que este carcinoma, como hemos dicho, suele ser secundario a una patología generalizada del hígado que se complicó en una zona focal, ¿no? Por ejemplo, hepatitis, ¿no? Que estamos hablando hace rato. Entonces, esa hepatitis llevó a un cáncer en un segmento. Si se lo opera, puede ser que el resto del hígado, el cual sigue con infección, sigue con hepatitis, otra zona del hígado vuelva a presentar una alteración en su estructura genómica de estas células y pueden volver a formar otro cáncer en otra zona que no había. Entonces, ese es el gran problema, que el índice de recurrencia es elevado después de la operación porque no sacamos todo el hígado, no sacamos todas las células hepáticas que tienen esa predilección, esa predisposición para formar el cáncer, ¿no? Entonces, por eso se puede optar por esa resección quirúrgica, pero no es tan buena la idea por esa recurrencia elevada que puede tener, ¿no? Entonces, tal vez lo curamos aquí, pero de aquí a 2 años otra vez vuelve con otro cáncer, ¿no? Y por eso hay la otra opción de tratamiento, que es justo lo que nos dice el trasplante de hígado. Hay que ver, pacientes seleccionados se podría hacer, no se puede hacer en cualquiera, hay que ver las condiciones del paciente. En algunos sí puede ser bastante exitoso, por ejemplo, los que hemos hablado hace rato. Y obviamente requiere el traslado del paciente a un centro de trasplantes primero, ¿no? Tiene que ser un centro especializado que tenga las condiciones, no cualquiera, no donde sea se puede hacer este tipo de cirugía. Es una cirugía súper compleja, muy difícil de hacerla, con mucha tasa de complicaciones de la cirugía. Entonces, el reconectar sobre todo vascularmente y la vía biliar es de lo más complicado que hay. Primero eso, ¿no? Entonces, por la dificultad técnica y la alta tasa de complicaciones es difícil. Y 2, le estamos poniendo un órgano que es externo de otra persona al paciente, ¿no? Entonces, obviamente, si se le pone un órgano de otra persona, estamos dejando ahí
en ese órgano que está entrando hay antígenos que el cuerpo los detecta como extraños, ¿no? Porque va a ser un paciente compatible en grupo sanguíneo, van a hacer la mayor cantidad de pruebas para asegurarse de que sea compatible, pero sabemos que no hay una compatibilidad al 100%, ¿no? Porque igual hay otros antígenos que puede tener la superficie de las células del paciente, del donador, que el receptor no las tiene en su cuerpo y las va a detectar como extrañas y va a empezar a atacar esas estructuras por su sistema inmunológico. Entonces, por eso, siempre necesita de los trasplantes hacer un tratamiento inmunosupresor del receptor después del trasplante. Y es de por vida, obviamente, ¿no? Después de la operación. ¿Por qué? Porque si no inmunosuprimimos al paciente, puede haber que se llama un rechazo al órgano donado y el sistema inmunológico del receptor va a destruir este órgano donado, ¿no? Entonces, ese es un gran problema de este tipo de cirugías de los trasplantes, que en todo trasplante tienen que hacer este tratamiento, ¿no? Luego, en otros tipos de trasplantes, por ejemplo, en trasplante de médula ósea, que van a ver eso en hematología, van a ver que hay lo opuesto incluso a veces, ¿no? Como lo inmunosuprimimos al paciente y lo que se le está transfundiendo es una médula ósea, que es un órgano hematopoyético, van a nacer ahí a veces glóbulos blancos, leucocitos, que van a ser, los glóbulos blancos van a ser del donador, porque eso se lo ha trasplantado al paciente, y lo que va a pasar a veces es que el órgano donado ataque al receptor. Esto se llama injerto contra huésped, enfermedad de injerto contra huésped, que a veces puede pasar en este tipo de trasplantes en pacientes con leucemias, linfomas, cuando se le hace el trasplante de médula ósea, ¿no? Eso van a ver en hemato, es bastante interesante, bonito también. Y en hemato solo van a revisarlo bastante bien, ¿no? Entonces, todo esto de la parte de trasplantes es súper interesante, súper complicado también, y se necesita que el paciente esté en la mejor condición para poder hacerlo. Si el paciente, por alguna razón, no es candidato, que ya tenga, por ejemplo, el paciente tenga una metástasis del carcinoma hepatocelular, disminuye su elegibilidad para poder ser trasplantado, ¿no? Si ya hay en otro lado, probablemente no sea un buen paciente que vaya a recibir un nuevo hígado, porque si ya tiene tumor en otro lado, es probable que ese tumor siga creciendo a pesar de que le trasplantemos al hígado, ¿no? Entonces, puede ser que en un inicio se le pueda hacer quimioterapia, radioterapia, algunos tratamientos para destruir las metástasis y para disminuir el tamaño del tumor, y después ya tal vez se pueda hacer el trasplante, ¿no? Entonces, como les digo, tienen que ser pacientes bien seleccionados para poder hacer esto. Otras opciones de tratamiento, aparte de esas quirúrgicas que estamos viendo acá, tenemos la inyección de alcohol, ¿no? Es generalmente algo paliativo, ¿no? ¿Cómo es esta inyección de alcohol? En pacientes con tumores pequeños que no son operables, que suelen ser menores de 2 centímetros, se va a intentar hacer ablación de estas células por medio del alcohol, se inyecta en esa zona, va a destruir todas esas células, pero es poco probable que justo destruya todas las células, puede destruir una cantidad moderada de estas células malignas, y por eso es paliativo, es para retrasar que se llama el avance de este tumor, ¿no? O tal vez podría servir para disminuir el tamaño del tumor y poder hacer otro tipo de tratamiento después dentro de los que estamos hablando, ¿no? Ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Ablación también se puede hacer no solo por el alcohol, sino por calor o por frío. Se va a hacer tratamiento por frío, sería con nitrógeno líquido, que se intenta, si es un tumor sobre todo superficial, cerca de la cápsula del hígado, se puede congelar esta zona y sacar todo ese tejido congelado, ¿no? El frío nos ayuda sobre todo, ¿por qué? Porque el frío evita que se diseminen, que durante el procedimiento migren células del tumor hacia otras zonas, ¿no? Porque lo congelamos todo. Mientras que el calor tiene un poquito más de riesgo de diseminar células malignas hacia otros tejidos, ¿no? Pero con ambos se puede intentar quemar el tumor o congelar el tumor para que mueran todas estas células, ¿no? Luego, la quimioembolización, que hemos hablado un poco igual en la otra clase. ¿Cómo es la quimioembolización? Es como estamos viendo aquí en la imagen. Entonces, vamos a analizar la arteria hepática, vamos avanzando, y tenemos aquí el tumor y con sus ramitas, ¿no? No está localizado, hay varios tumores que tiene este paciente, pero si se fijan, hay una rama, una arteria que irriga todas esas zonas donde están los tumores, que es esta ramita acá. Entonces, el catéter metemos hasta donde veamos, esto como vamos a ver por este estudio de aquí arriba, ¿no? Entonces, si vemos que acá está el tumor,
vamos a intentar, si es solo una arteria, aquí tal vez haciendo una quimioembolización a nivel de esta zona, va a permitir que esta arteria se mande la quimioterapia, esta también, y toda esta zona quede afectada por la quimioterapia. Entonces, lo que se hace es, por ese catéter se inyecta el agente quimioterápico y que se llama, y aparte embolice, ¿no? O sea, lo que haga es, lo forme coágulos para que dañe a nuestro tumor, a nuestro cáncer, ¿no? Entonces, puede reducir el tamaño de neoplasias, no necesariamente va a curar al paciente, que eso es mucho más difícil, pero lo bueno es que puede disminuir el tamaño de ese tumor hasta convertirlas en operables, ¿no? Era un tumor grande que aquí es difícil operarlo, y después de esto, él puede quedar tumores mucho más pequeños que ya, esos sí van a ser más factibles de hacer una cirugía, ¿no? Entonces puede ayudar en eso, en convertir un tumor no operable en un tumor operable, ¿no? Y también en neoplasias localizadas se puede utilizar esta quimioembolización, aunque sean inoperables. ¿Y para qué? Para que sea paliativo, ¿no? Para que disminuya el tamaño del tumor, para que le dé más tiempo, más esperanza de vida al paciente. No lo vamos a curar, pero por lo menos va a vivir un tiempo más prolongado este paciente. Entonces nos puede ayudar para ambos, ¿no? Quería hablarles aquí, bueno, termino con la quimioterapia y les explico una cosa que quiero explicarles, que quiero que tengan la idea de cuando se habla de terapia neoadyuvante y, ¿cómo es? Adyuvante y neoadyuvante. Después les voy a decir, después de la quimio, ¿cuál es esto, no? Sexta opción, la quimioterapia como tratamiento, ¿no? La quimioterapia suele ser paliativa más que todo, suele ser exclusivamente paliativa. Entonces, es difícil que sea curativa, porque no nos va a ayudar mucho. Lo que sí puede dar es mayor tiempo de vida al paciente. También se la puede utilizar como adyuvante de la resección quirúrgica o del trasplante. Eso es lo que hablábamos hace rato, que sacamos parte del hígado con el tumor y le demos quimio para ayudar a que si quedaron células malignas, las destruya, ¿no? Entonces, para darnos una mayor tasa de éxito en ese caso de la cirugía, ya sea solo una resección local o el trasplante total, ¿no? Y el gran problema con la quimioterapia es que tiene mucha toxicidad, ¿no? La toxicidad medicamentosa es un problema muy frecuente, nos va a dar bastantes complicaciones y por eso a veces el paciente no la tolera y muchas veces el paciente decide cortarlo, sobre todo cuando es paliativo, ¿no? Le dicen, esto no lo va a curar, solo le va a dar mayor tiempo de vida. Aumenta el tiempo, pero disminuye la calidad por todos estos daños, efectos secundarios que se está haciendo la quimioterapia, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente se cansa y dice, mire, no quiero más quimio, prefiero ya estar tranquilo y morirme rápido que estar tolerando este tratamiento, ¿no? Entonces, eso es a veces lo feo de la oncología, que no hay cómo curarlo y tenemos que aceptar cuando el paciente ya no quiere más tratamiento, ¿no? Entonces, ese es un gran problema de la toxicidad. Les quería explicar sobre el término adyuvante y el término neoadyuvante, que se los voy a escribir. Terapia adyuvante y neoadyuvante. Entonces, aquí lo dejaré. Y adyuvante. Ya. ¿A qué se refieren estos dos términos? Tratamiento o terapia adyuvante, la de abajo, la que estamos nombrando acá, es la que se hace en estos casos, cuando estamos hablando de oncología, ¿no? Es estos dos términos, de cánceres. La terapia adyuvante es la que se hace cuando al paciente se le hizo una cirugía y después de la cirugía se le da esta terapia, ya sea quimio, radio, la que ustedes prefieran, después de la cirugía para ayudar, para que nos ayude a que tenga mayor tasa de éxito el tratamiento, ¿no? O sea, se hace después de la cirugía para mejorar las posibilidades del paciente. Eso es adyuvante. Neoadyuvante es el tratamiento extra que estamos haciendo, o sea, ya sea quimio o radio, pero se hace antes de la cirugía, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, la quimioembolización, esto que estamos nombrando aquí, que puede reducir el tamaño para hacerla operable, es un tratamiento neoadyuvante en ese caso, porque se está haciendo antes de la cirugía para intentar
que cuando se opere se pueda sacar todo, ¿no? Entonces se vuelva operable ese tumor. Entonces van a ver estos términos oncológicos, van a ver en otras materias igual, incluso en uro también probablemente vayamos a utilizar estos términos, y tienen que saber eso, ¿no? De que terapia adyuvante es la que se hace después de la cirugía y terapia neoadyuvante es la que se hace antes de la cirugía, ¿no? Y en ocasiones se pueden hacer ambas, ¿no? Se puede hacer neoadyuvante, se lo opera y después se puede hacer terapia adyuvante después para que ayude a tener mejor éxito, ¿no? También se podría optar por esa opción. Entonces, eso es lo que quería ver del tratamiento que se llama de los carcinomas hepatocelulares. ¿Hasta ahí alguna duda de todo lo que hemos hablado aquí de este tratamiento? Creo que nada. Ninguna duda, ¿no? Justo ya va a ser... Justo ya se va a cortar, así que la próxima diapositiva ya la vemos en la otra clase. Vayan pensando preguntas si quieren, mientras tanto, alguna cosa que no hayan entendido para cuando empecemos la otra clase. Bueno, ¿alguna duda entonces hasta ahora de lo que hemos visto? ¿Ninguna duda? Perfecto. Sigamos entonces. Ya, entonces, continuamos con nuestros tumores malignos y como les decía, el otro que nos importa mucho, mucho, mucho es el colangiocarcinoma. Y una forma relativamente simple de ubicarse entre estos dos, que son los más frecuentes, porque si consideramos a los otros ya no nos sirve mucho esta forma de acordarse, que les voy a decir, de los tumores, es que el carcinoma hepatocelular, el anterior, el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, piensen que, como dice el nombre, hepatocelular va a dañar a los hepatocitos, a las células del hígado. ¿Ya? Entonces es el tumor de las células propiamente del hígado, de los hepatocitos. Entonces suele ser más dentro del hígado propiamente. El colangiocarcinoma no afecta directamente, es un tumor que está creciendo no de los hepatocitos, sino de las vías, de los conductos biliares, ¿no? Entonces, el colangiocarcinoma puede originarse de las vías biliar intrahepática, o sea, de los conductos biliares. A ver, creo que había alguna imagen por ahí al inicio, si no me equivoco. No, del otro tema era de anatomía, pero bueno. Puede originarse, aquí vamos, aquí del árbol biliar intrahepático, o sea, dentro del hígado de los conductillos, o incluso puede originarse de la vía biliar prácticamente extrahepática, desde el conducto hepático derecho, izquierdo, el hepático común, hasta del colédoco, puede originarse de la vía biliar propiamente, ¿ya? Entonces, esa es una forma más o menos de ubicarse cuando es un colangiocarcinoma de un carcinoma hepatocelular, histológicamente. Entonces, eso quería empezar primero, ¿no? Como dice acá en la diapositiva, pueden originarse en, primero, conductos biliares intrahepáticos de pequeño calibre. En ese caso se hablaría de un colangiocarcinoma periférico. 2, puede originarse en conductos biliares intrahepáticos de gran calibre. Los intrahepáticos de gran calibre ya son los que van a formar la hepática derecha, izquierda y la hepática común, ¿no? Y ahí, si ven, está nombrando Klatskin. Este Klatskin es el tumor de Klatskin, ¿ya? El tumor de Klatskin es un tumor que es muy, muy preguntado en todo tipo de exámenes. Por eso se lo estoy nombrando específicamente aquí, este tumor de Klatskin. Es un colangiocarcinoma que se encuentra, como ven aquí en la imagen, justo en la unión de los hepáticos derecho e izquierdo con cuando se unen y forman el hepático común. Entonces, en el punto donde van a juntarse todos estos, ahí va a crecer un tumor, y cuando hay un tumor en esa zona se llama tumor de Klatskin, ¿ya? Entonces, el tumor de Klatskin es un tumor
de las vías biliares de tipo colangiocarcinoma que se encuentra justo en la división, en la bifurcación de los hepáticos derecho e izquierdo cuando se unen y van a formar el hepático común, ¿no? Eso, entonces, un colangiocarcinoma de Klatskin o tumor de Klatskin, como está en la imagen claramente aquí. Klatskin tumor en esa zona. Y tercero, aquí el tercer guión, pueden originarse en conductos biliares extrahepáticos más abajo, por ejemplo, un carcinoma del conducto biliar o colédoco, ¿no? Entonces, pueden ser arriba, aquí al medio, o más abajo estos colangiocarcinomas. ¿Ya? Primero eso. Dos, segundo dato. La edad promedio, más o menos epidemiológicamente hablando, es alrededor de los 50, 60 años que se suele presentar estos tumores, ¿no? Entonces, en pacientes sin antecedentes de litiasis, de problemas en la vesícula, sin antecedentes de pancreatitis, ninguna patología de la vía biliar, en el cual comience a tener ictericia y le pedimos sus laboratorios y nos da un patrón obstructivo, pero en la ecografía no vemos ningún cálculo, es posible que sea una obstrucción por algún posible tumor, y dentro de esto es un tumor, un colangiocarcinoma, ¿no? Entonces tenemos que ver eso por estudios de imagenología, si hay obstrucción, ya sea algo intraluminal como un cálculo, un parásito, igual los ascaris a veces se meten por la vía biliar y pueden obstruir, es raro, pero puede pasar. Entonces todo eso sería intraluminal, y en este caso, en lugar de ser algo intraluminal, es una obstrucción de la vía biliar de origen parietal, porque miren, aquí en esta imagen es la pared lo que está engrosándose por el tumor, y eso va a ir a obstruir nuestro flujo de bilis, ¿no? Entonces, por eso nos puede dar un síndrome ictérico obstructivo por este tipo de tumores, ¿no? Doctor, tengo una pregunta sobre Claro. ese carcinoma del ducto colédoco. ¿Es ahí que tiene este signo llamado de Courvoisier-Terrier? Ya, buena pregunta. El signo de Courvoisier-Terrier es muy parecido, o sea, es un signo que suele observarse en cánceres, pero sobre todo se observa en el cáncer de cabeza de páncreas. ¿Por qué? El signo de Courvoisier-Terrier es un signo en el cual es un signo semiológico que al paciente, al palpar en hipocondrio derecho, se va a palpar la vesícula biliar, se palpa una masa que muchas veces a la palpación profunda es relativamente identificable, que es la vesícula biliar, aumentada de tamaño, pero no dolorosa. Porque, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos el tema de colecistitis, todo esto, vamos a ver que hay aumento del tamaño de la vesícula en las colecistitis, pero es muy doloroso porque nos va a dar hasta signo de Murphy positivo, ¿no? Que el paciente no puede ni inspirar. Entonces, en ese caso, si hay dolor, es más probable que sea un problema inflamatorio. En el signo de Courvoisier-Terrier, hay esta vesícula aumentada de tamaño, pero no es nada dolorosa. Y como les digo, es un dato se lo describe como un signo semiológico del cáncer de cabeza de páncreas, porque el páncreas está acá, igual en esta imagen, todo esto es el páncreas, como ven, aquí está el conducto pancreático. Entonces, este páncreas aumentó de tamaño, va aumentando y hace que se vaya distendiendo y se vaya anteriorizando, como el páncreas está en retroperitoneo, va empujando lo que está delante de este, y lo que suele estar delante de este es la vesícula justo. Entonces va por encima y por delante, y lo va empujando hacia adelante la vesícula, cosa que ya la hace bastante superficial y la puede palpar uno, ¿no? Entonces, principalmente, en este cáncer de cabeza de páncreas vamos a ver, y en el colangiocarcinoma no necesariamente. A veces lo que sí vamos a palpar es una masa en esa zona, como en el signo de Courvoisier-Terrier, pero no vamos a distinguir si es vesícula, si es el cáncer de la cabeza de páncreas, si es el cáncer de la vía biliar, un colangiocarcinoma. A veces solo se palpa una masa y no sabemos qué es. Entonces se lo podría considerar como un signo de Courvoisier-Terrier, pero no sabemos realmente si es o no la vesícula biliar que estamos palpando, ¿no? Pero la definición exacta del Courvoisier-Terrier es que es la vesícula biliar palpable en cáncer de cabeza de páncreas. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro eso, Mateus?
Y doctor, mi otra duda era si este signo puede aparecer, por ejemplo, en otros carcinomas, puede ser del conducto, de la Claro. papila de Vater o de la cabeza del páncreas. Exactamente. Es que, como te digo, es sobre todo cuando no hay práctica, cuando no palpan muchos abdómenes, mucha vesícula, uno solo siente una masa, una bola ahí, ¿no? Entonces, puede considerarlo como si fuera Courvoisier Terrier por la masa, por el tumor en sí, ¿no? Entonces, como te digo, sí puedes sentir una masa ahí abajo, no dolorosa, que puede ser de origen de algún otro tumor de esa zona. Cualquier tumor de esa zona puede darnos un cáncer hasta de vesícula biliar, de cualquier órgano de acá, puede darnos esa masa. Pero cuando es palpable, cuando se nota que es vesícula biliar, generalmente es de cabeza de páncreas. Ya, bien, gracias, doctor. De nada. Eso entonces, del colangiocarcinoma para empezar, ¿no? Antes de avanzar, este colangiocarcinoma, el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacerlo? Primero por la clínica, ¿no? ¿Qué clínica va a tener? Sobre todo, igual, es cuando está avanzado es que da más síntomas. Cuando no está avanzado, casi no nos da síntomas, ese es el gran problema. Lo bueno es que a veces suele crecer hacia la parte intraluminal, como en esta imagen aquí, hacia adentro de la vía biliar, y nos puede dar obstrucción de la vía biliar relativamente temprano, ¿no? Entonces, a veces puede tener síntomas obstructivos y no estar muy avanzado el cáncer, y en este caso puede tener mejor pronóstico, ¿no? Sobre todo cuando es el tumor de Klatskin, van a ver que si es relativamente temprano su diagnóstico, puede tener un buen pronóstico, ¿no? Pero cuando ya está muy avanzado, ya está, tiene alta mortalidad también, ¿no? Entonces, vamos a ver los síntomas por obstrucción de la vía biliar, ¿no? Entonces, va a tener ictericia, el famoso síndrome ictérico obstructivo. ¿Quién me dice que tiene un síndrome ictérico obstructivo? ¿Qué 3 datos puede presentar? Ictericia, coluria, acolia o hasta prurido. Exactamente, con el prurito más. Generalmente los 3 primeros son los más nombrados: ictericia, coluria y acolia, ¿no? Ictericia, ¿por qué? Porque no se está eliminando la bilirrubina y se está acumulando en la sangre la bilirrubina directa, ¿no? Entonces va a haber hiperbilirrubinemia, que eso nos lleva a ictericia. Coluria, ¿por qué? Por lo mismo, como hay aumento de bilirrubina directa, la bilirrubina directa es hidrosoluble o liposoluble. ¿Quién me dice? Alguien aparte, Mateos, que le está respondiendo acá. Anita también suele responder siempre. A ver, voy a preguntar, vamos a ver sus fotos, quién está por ahí. Partidos, no por fotos, sino por los que me aparecen aquí. Leonardo, ahí está. Leo, querido. ¿Por qué nos presenta coluria el paciente con un síndrome ictérico obstructivo? Leonardo, ¿estás despierto o estás como en tu sticker? Hola, no te escucho. ¿No me escucha? A ver. Ahora sí, ya te escucho. ¿Por qué presenta coluria un paciente con síndrome ictérico obstructivo? Porque la bilirrubina está elevada. ¿Cuál bilirrubina? La indirecta. ¿Seguro? Indirecta. Sí. Estás distraído, Leo, si eso les he dicho. La bilirrubina directa es la que está elevada. ¿Y la bilirrubina directa es hidrosoluble o liposoluble? ¿Qué me dice Leo? Hola. Está, o Janine, que creo que la escuché por ahí también. A ver, ¿está por ahí? Está riendo igual, doctor. Está riendo igual. A ver, ya, otros. A ver, vamos a ver quién, aunque sea así, los debo despertar. Thaís, a ver, que no participa mucho a veces sí. Pero, Thaís, ¿qué me dices? ¿La bilirrubina directa es hidrosoluble o liposoluble? Liposoluble, doctor. La directa no, querida Thaís. La indirecta es la liposoluble. La indirecta. Ah, está bien. Vamos a ver por qué, ¿ya? La bilirrubina directa es la que sale con la bilis, ¿ya? Es la que se produce, se secreta por los hepatocitos hacia la vía biliar y sale con la bilis hacia el intestino y se mezcla con los jugos gástricos de lo que ha ingerido el paciente, todo, y se va mezclando ahí, ¿no? La indirecta es la que va desde su conformación, a partir de la hemoglobina, ¿no? ¿Se acuerdan que la hemoglobina se va a convertir en bilirrubina y de bilirrubina indirecta?
y va a llegar desde el vaso, que generalmente ahí se va a producir, hasta el hígado unido a proteínas. ¿Por qué? Porque no puede diluirse en el plasma y viajar diluida, porque es liposoluble. Entonces tiene que unir a proteínas, albúmina, algún transportador, para llegar hasta el hígado. Esta indirecta es la que generalmente se eleva en los problemas congénitos, en los neonatos, ¿no? Cuando hay hiperbilirubinemia neonatal, en algunas patologías aumenta la bilirrubina indirecta, y por ejemplo, digamos que sea una incompatibilidad de grupo, que el bebé nació que sea A y la madre sea B, entonces puede destruir los hepatocitos del bebé, y eso va a dar hemólisis, y esa hemólisis va a liberar hemoglobina, va a convertir esa hemoglobina en bilirrubina indirecta, y esta bilirrubina indirecta, como es liposoluble, no se elimina en la orina, pero sí puede pasar la barrera hematoencefálica, y si es muy elevada puede darnos daño encefálico, ¿no? Impregna los ganglios basales, nos puede dar un kernípterus, y es algo bastante grave para el bebé, ¿no? Entonces, es porque es liposoluble la indirecta, y no sale en la orina por eso mismo, porque es liposoluble. La directa, que es la que sale del hígado, esa sí es hidrosoluble, y esa sí es la que va a salir en la orina, y por eso nos va a dar coluria, ¿ya? Entonces, esa aclaración, acuérdense siempre la fisiología y fisiopatología de la hemoglobina bilirrubina, cómo se forma y cómo se elimina, se excreta, ¿ya? Entonces, la hidrosoluble, hemos dicho, es la directa. En las obstrucciones aumenta la bilirrubina directa, y esa bilirrubina directa en plasma elevada se va a eliminar en la orina y nos va a dar coluria, que es otro dato del síndrome histérico obstructivo. La acolia. ¿Alguien? ¿Quién me dice? Vamos a buscar a alguien más. A ver, yo voy a decir que es mejor. Me gusta preguntar uno por uno. Víctor Hugo. Víctor Hugo, querido, ¿qué es la acolia y por qué se da? Hola. Víctor Hugo, querido, ¿estás por ahí? Víctor Hugo a la una. Ahora sí. A ver, no está su audio todavía. Víctor Hugo a las 2. Me está escribiendo alguien, creo que él. Ahí está. Estoy sin micrófono ya, Víctor Hugo. Entonces, escucha, no. Escribirme toda la respuesta es muy complicado. Mejor no te molestes. A Rebeca, que está con micrófono activado. A ver. Rebequita, dime, ¿qué es la acolia y por qué se da? Hola, Rebeca. Rebeca a la 1. ¿Ya? Rebeca a las 2. ¿Me escuchas? Sí, ¿me escucha, doctor? Bajísimo, muy bajito. Un poquito más fuerte. Bueno, me preguntó sobre la colia. Exactamente. ¿Qué es la acolia y por qué se da? Es la despigmentación de las heces, ¿no? Por Ya. falta de pigmentos biliares. Ya, ¿y por qué se daría en este caso? Por la disminución de bilirrubina igual. ¿Por la qué? La disminución de la bilirrubina. ¿Dónde disminuye la bilirrubina? Ay, me fue. No, estás bien, estás bien ubicadita. La acolia, como dice Rebeca, va a ser la falta de pigmentación de las heces, o sea, van a ser heces blancas, ¿no? ¿Y por qué se va a dar esto? No solo por falta de bilirrubina en las heces, no solo por disminución, sino por ausencia total de la bilis en general. No solo falta bilirrubina, sino todos los componentes de la bilis, principalmente la bilirrubina, que es la que le da el pigmento. Entonces va a faltar en las heces porque hay algo que está obstruyendo y no deja que llegue la bilis desde el hígado o desde el árbol biliar hacia el intestino. Como no llega esa bilis al intestino, esas heces van a salir blanquitas hacia el exterior, ¿no? Bien, Rebequita. Entonces, y por el daño último, sería a nivel hepático. ¿Perdón, qué? El daño sería a nivel hepático. Más a nivel biliar. Es una obstrucción biliar, por eso síndrome histérico obstructivo, porque es una obstrucción a nivel biliar. Y aunque el hígado, por ejemplo, en hepatitis, que es daño hepático, no va a haber, no necesariamente hay acolia, porque sigue la poca bilis que está produciendo ese hígado, digamos que está fallando, está inflamado, produce bilis, y esa bilis pasa tranquilamente por todo el árbol biliar, por los hepáticos comunes, derecho, izquierdo, el hepático común, perdón, el colédoco, y llega al intestino y sigue pigmentando las heces.
Entonces, el daño no es tanto hepático, sino cuando el problema es a nivel de esto que está dibujado aquí, que la vía biliar, no la vesícula, porque cuando la vesícula está complicada, con algún problema, la bilis sigue viniendo desde aquí arriba del hígado hacia el intestino. Entonces, también un problema de vesícula biliar tampoco nos va a dar obstrucción ictericia. Eso ya vamos a ver en el otro tema. Pero cuando el problema es en la vía biliar, propiamente dicha, ahí sí puede darnos este síndrome ictérico obstructivo, que es ictericia, coluria y acolia. Também pode ser por uma coledocolitise também, não? Exactamente. Por eso es síndrome ictérico obstructivo, porque es un diagnóstico sindrómico que pueden ser varias las patologías que nos pueden dar todos estos síntomas en común, ¿no? Ictericia, coluria, colia, y como consecuencia también hay de la ictericia, del aumento de pigmentos en nivel de la piel, el famoso prurito que también viene, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna aclaración? ¿Todo clarito? Doutor, por que prurito? El prurito es por estimulación de esta... muchas veces la bilirrubina puede estimular las terminaciones nerviosas, o hasta a veces forma como microcristales, que van a estimular estas terminaciones nerviosas y hace que pique, ¿no? Que hace que dé prurito en la piel. Exactamente cómo, no sé muy bien, pero sé que da esta estimulación y da que el paciente siente que le pica todo el cuerpo, ¿no? Toda la piel, en todo lado. Todo o corpo fica En picando? todo el cuerpo. Ajá, es un prurito generalizado, no es localizado. Todo el cuerpo, mientras más histérico esté el paciente, más prurito suele tener, ¿no? Entonces, díceme, están unas bilirrubinas de 10, digamos, muy elevadas y está todo histérico. Lo vemos, parece un patito el paciente tan amarillo que está y le pica todo, ¿no? Para rascarse, ¿no? Más prurito suele tener. Mientras menos sea, está una bilirrubina de 3, digamos, muchas veces ni prurito tienen cuando es muy baja la bilirrubina, ¿no? Pero mientras más elevada sea, más posibilidad de prurito tener. As pessoas digam quando está também com colesterol elevado, não? Também se fica picando no corpo. Sí, también en ocasiones igual puede, sobre todo cuando va a formar como depósitos de colesterol xantomas o lipomas, en ese caso puede también dar sintomatología de ese tipo, parecida, ¿no? Yeah. Muy bien, Jackson, de nada. Sigamos entonces. Ya vimos, ¿no? Los signos y síntomas. Síndrome ictérico obstructivo, primero. 2. Otro dato para pensar que va a tener un colangiocarcinoma puede ser lo que justo nos dijo Mateus, una masa palpable en esa zona, ¿no? Debajo del hígado, en hipocondrio derecho, que se puede confundir, se lo puede considerar como un síndrome como un signo de Courvoisier-Terrier. Se los voy a escribir por si no se acuerdan, que no estoy ni muy seguro cómo se escribe, pero vamos a escribirlo. Anotar texto. Signo de Courvoisier. Es así. Muy bien, signo de Courvoisier-Terrier es, como decíamos, la vesícula biliar palpable, principalmente en el cáncer de cabeza de páncreas, ¿no? Pero en este caso sí vamos a sentir una masa, que no sabemos si es vesícula o qué, a nivel de hipocondrio derecho, sobre todo cuando ya esté muy avanzado, ¿no? Para llegar a sentir una masa, muy probablemente el paciente ya está con una obstrucción muy marcada, una ictericia muy marcada, entonces el paciente ya va a estar en un problema mucho más avanzado en estos casos, ¿no? Para hasta sentir una masa en esa zona. Otro dato, como en todo cáncer, acuérdense, es la pérdida de peso, ¿ya? Pérdida de peso casi siempre van a tener estos pacientes con cáncer avanzado sobre todo, ¿no? Entonces, cuando esté muy avanzado es que todo lo que está comiendo, el tumor está aprovechando de esos nutrientes y no deja que el resto del cuerpo los aproveche y por eso empieza a emagrecer, a bajar de peso el paciente y se va haciéndose cada vez más flaco, ¿no? Y llega hasta la caquexia en casos bastante graves, ¿no? Hasta estar caquético. Eso principalmente. Luego, a ver, clínicamente. Eso principalmente clínicamente va a tener, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para diagnosticar este tipo de tumores? Y es la imagen que tenemos ahí abajo. Se suele hacer una colangiografía. ¿Qué es una colangiografía? Un estudio radiológico con contraste.
En esta imagen específica, ¿qué tipo de colangiografía se le está haciendo? ¿Quién me dice? Ahí dice, por los elementos que muestran la imagen, uno puede saber qué tipo de colangiografía están haciendo. ¿Con tomografía contrastada, doctor? No, no es con tomografía esta. Fíjense qué tiene ahí adentro el paciente. Alguna cosa extraña tiene ahí adentro el paciente. Y eso nos permite saber qué... Endoscopio, ¿no? Exactamente, tiene su endoscopio, ¿no? Esto de aquí, que parece una víbora, una serpiente, es un endoscopio. Entonces, están por medio de ese endoscopio, están llegando acá, a la papila mayor. El endoscopio está yendo por aquí, ¿no? Llega acá. Y por esta papila están metiendo el contraste hacia la vía biliar, que es esta, la vía biliar. Y ahí está pintando toda la vía biliar, ¿no? Entonces, una colangiografía retrógrada endoscópica, que normalmente también suele pintar este otro conducto que es pancreático, y es la famosa ERCP, ¿no? O CPR, que es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Entonces, pueden hacer este tipo de colangiografía retrógrada, o se puede hacer colangiografía percutánea, transhepática, que esa se la conoce como PTCD. Se lo voy a escribir. Texto ahí. Colangiografía percutánea o transhepática. PTCD. Una sigla en inglés que se utiliza en la PTCD es percutaneous colangiografía y no me acuerdo qué era. Pero es una sigla que se suele utilizar en inglés, ¿no? De la colangiografía percutánea transhepática. ¿Cómo es esta? Como dice percutánea, ¿qué quiere decir percutánea? Que están puncionando la piel. O sea, en hipocondrio derecho, con una jeringa, una aguja, vamos a puncionar ese hígado. Y como está tan dilatado, por ejemplo, como en esta imagen, vean este árbol biliar, está dilatadísimo, ¿no? Está más grueso que el colédoco, lo que está por encima del colédoco, si se fijan, ¿no? El colédoco debería ser el más grueso de todos estos conductos, que es este de aquí abajo, que dice common bile duct, aquí abajo. Pero miren lo de arriba, está mucho más dilatado que esta parte de acá abajo, ¿no? Entonces, como esa vía biliar intrahepática está muy dilatada por la obstrucción, entonces uno funciona con una jeringa, con una aguja, se ayuda por la ecografía para ver dónde están estos vasos dilatados y llega con la punta de la aguja hasta uno de estos ramitos de la vía biliar. Y una vez que está ahí adentro, uno inyecta y va a entrar el contraste en esa vía biliar, ¿no? Entonces, por eso se llama colangiografía, porque ese mismo estudio va a pintar la vía biliar, pero es percutánea, por una punción a través de la piel y atravesando el hígado, por eso es transhepática, ¿no? Entonces, generalmente en los tumores, en los cánceres, este tipo de estudio, la ERCP, la que es por vía endoscópica, no es efectivo porque entran por endoscopía, pintan el colédoco y el contraste generalmente se queda hasta ahí, no sube más arriba. Llega hasta el lugar donde está obstruido, hasta acá, que aquí nos dice tumor, si se fijan en esa zona, y generalmente no suele subir como en este caso el contraste, porque está completamente obstruido. Entonces, en este caso, por eso la colangiografía percutánea suele ser más efectiva en estos casos de tumores, ¿no? Ahora, cuando la obstrucción no es por un tumor, por ejemplo, cuando es por cálculos, una coledocolidiasis, en ese caso la RSP sí es muy útil para pintar la vía biliar e incluso nos sirve de tratamiento para sacar el cálculo, como hemos hablado, ¿no? Entonces, hay que hacerle su colangiografía a este paciente para ver esta imagen, ¿no? Una imagen donde hay poco paso de contraste. Si se fijan, parecido al cáncer de colon con contraste, que no sé si han visto en otra materia, pero tiene la imagen en manzana mordida de manzana. Es como si solo quedara el corazón de la manzana con mordiscos a los dos lados. Entonces, es lo mismo acá. Fíjense, aquí al medio está chiquitito, pero se nota, es como el corazón de la manzana y a los dos lados como si le hubieran dado dos mordiscos, ¿no? Entonces, eso nos da una imagen de una obstrucción de esta vía biliar, ¿ya? Con eso lo diagnosticamos. Y el tratamiento suele ser, dependiendo qué tan avanzado esté, se puede resolver de forma quirúrgica, se puede intentar sacar el tumor, o es lo ideal, sacar el tumor y toda la zona afectada y reconstruir esta vía biliar. Se puede intentar reconectar lo que quedó. Se puede hacer una cirugía biliodigestiva, si no se puede volver a conectar esto. ¿En qué consiste una cirugía biliodigestiva? Es que a lo que quedó de la vía biliar por arriba,
se saca un segmento de intestino, se lo libera, como en la guía de Rux, más o menos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la cirugía de guía de Rux? Se corta el intestino y la parte distal se la sube hasta aquí arriba y se anastomosa el intestino con esta vía biliar para que por ahí vaya saliendo la bilis. Y la otra parte se lo anastomosa al intestino más abajo, ¿no? Es muy parecido a la guía de Rux, para que se ubiquen, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Esto se llama una cirugía biliodigestiva. Ya, entonces voy a escribírselos para que se acuerden. Cirugía biliodigestiva. Esta cirugía también se hace cuando se lesiona accidentalmente la vía biliar, ¿no? Por una colecistectomía o algo. A veces se tiene que hacer este tipo de cirugía para reconectar esa vía biliar, ¿no? Y se puede intentar esto. También se puede intentar resecar todo, sobre todo cuando ya afecta al hígado adentro. Se puede intentar hacer resección parcial o total del hígado. Un trasplante hepático puede ser útil, sobre todo cuando es intrahepático arriba. Y por último, también se puede hacer cirugía paliativa, ¿no? ¿Qué opciones de cirugía paliativa tenemos? Hacer esta biliodigestiva, pero sin sacar el tumor. Le dejamos el tumor, pero lo conectamos al intestino aquí arriba para que aguante más tiempo el paciente, que baje sus bilirrubinas y que sobreviva hasta que ese tumor crezca lo suficiente como para matarlo, ¿no? O sea, le aumenta el tiempo de vida, pero igual se va a morir por el cáncer al final de cuentas, ¿no? En ese caso. Otra opción es un stent. Así como os ponen stents en el corazón, en los vasos coronarios, se puede por vía endoscópica, se puede meter por aquí un stent, que es un pequeño cilindro, una malla metálica o de plástico. Se lo mete aquí y este stent se lo abre para que pueda permitir la apertura de esta zona y que la bilis siga bajando y dure más tiempo sin obstruirse esa vía biliar, ¿no? Obviamente es un tratamiento paliativo nada más, es para que dure más tiempo sin complicaciones el paciente, pero el tumor no lo estamos sacando, sigue ahí y puede seguir creciendo, ¿no? Entonces la colocación de stents, que puede ser por vía endoscópica o vía percutánea, se puede hacer eso de tratamiento paliativo, ¿no? Entonces eso de los colangiocarcinomas. Sigamos. El hepatoblastoma. ¿Qué es un hepatoblastoma? Terminemos ya este tema, nos quedan 7 minutos. El hepatoblastoma es parecido a lo que hemos hablado en uro, ¿no? Del nefroblastoma. ¿Se acuerdan a qué se refería blastoma? Es un tumor de células germinales, de células formadoras de un tejido. El nefroblastoma era del riñón, y en este caso estamos hablando del hígado. Y como en el nefroblastoma, ¿en quiénes era frecuentes? En los niños, ¿no? Entonces, al hablar de hígado, de tumores en niños, el tumor más frecuente en niños de hígado es el hepatoblastoma, ¿ya? En niños no vamos a encontrar mucho colangiocarcinomas, carcinomas hepatocelulares, no se suelen encontrar. Generalmente en los niños van a tener hepatoblastoma, ¿no? Generalmente es en niños pequeños, más o menos en los 3 primeros años de vida se suele diagnosticar y encontrar ese tipo de tumores, y suele ser más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Entonces, es un tumor maligno. El pronóstico depende de qué tan rápido se lo diagnostica, de la zona que afecta, si es quirúrgico, si se lo puede sacar o no, ¿no? Tiene un peor pronóstico que el del riñón. El del riñón suele tener un mejor pronóstico que este, ¿no? Aunque este no es tan malo como el carcinoma hepatocelular, sí tiene un pronóstico relativamente malo en general, pero puede ser un poquito mejor que los otros tumores que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, el hepatoblastoma, estudios diagnósticos y la clínica es igual, muy parecida del carcinoma hepatocelular, ¿no? Es casi lo mismo todo lo que presenta, solo que la diferencia principalmente es que es en niños, ¿no? Niños pequeños. Por último, las metástasis. Las metástasis son tumores secundarios, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Son tumores que no nacieron directamente en el hígado, no son de hepatocitos, de la vía biliar, de nada de células hepáticas, no, son células que de otro órgano llegaron hasta el hígado, ¿no? ¿Y por qué vinieron? Por la gran irrigación que tiene el hígado. El sistema porta trae irrigación de todo el tubo digestivo, prácticamente desde el duodeno, prácticamente desde el estómago hasta el recto. Entonces, tumores de todo ese trayecto pueden llegar hasta el hígado y hay alguna celulita que viajó, empezar a crecer en el hígado como metástasis, ¿no?
Entonces, las metástasis hepáticas complican un 40-50% de todos los tumores. O sea, de todos los tumores que hay de cualquier parte del cuerpo, la mitad prácticamente suelen tener metástasis hepáticas. Es el lugar de metástasis más frecuente en general, donde más vamos a buscar de cualquier tipo de tumor. Si hay metástasis, principalmente es hígado, ¿no? Entonces, son muy frecuentes. Otro problema es que suelen ser clínicamente silenciosas, o sea, no suelen dar síntomas de la metástasis, o los síntomas son enmascarados por los del otro tumor, ¿no? De donde vino. Por ejemplo, el paciente tiene un cáncer de colon y va a tener datos de cáncer de colon, por ejemplo, hemorragia digestiva baja, obstrucción intestinal, pérdida de peso, y por eso los síntomas del hígado, de las metástasis hepáticas, no son bien evaluados y a veces, como decía Anita hace rato, que creen que es por la otra causa, los síntomas que está presentando, ¿no? ¿Qué síntomas puede presentar en ocasiones? Malestar general, pérdida de peso y dolor en mi abdomen superior, ¿no? El tratamiento exitoso solo es posible en un número reducido de pacientes. Como esto ya es metástasis, el tratamiento generalmente es difícil, ¿no? Suelen ya ser pacientes no candidatos a cirugía porque viene de otro lado el tumor, entonces operando el tumor primario puede ser que después tratando el tumor del hígado mejore, pero son muy difíciles que los pacientes con metástasis hepáticas vayan a tener un tratamiento exitoso, ¿no? Ya está avanzado no localmente, sino de forma difusa este tumor, porque de otro lado llegó, entonces suelen tener mal pronóstico, ¿no? Si se ha resecado el tumor primario y la diseminación está confinada al hígado, se podría optar por eso, por la opción quirúrgica, ¿no? O sea, ya se sacó el tumor de intestino, que estamos hablando hace rato, de colon, entonces hay un solo tumorcito, ¿no? Como en este caso, miren, aquí hay 70.000 metástasis, hay un montón, pero si, digamos, solo hubiese una metástasis o pocas en un segmento, tal vez podría ser efectivo. Si le sacamos el otro tumor, resecar ese tumor podría valer la pena, ¿no? Pero generalmente no pasa eso. Y es válido en el caso de metástasis, como les decía, colorectales, en los cuales se ha asociado a veces a curación. Eso es en los que mejor pronóstico puede presentar. En el resto de tumores, de metástasis de otros órganos, generalmente es menos factible todo esto, ¿no? Entonces, generalmente es un indicador de patología muy avanzada y de muy mal pronóstico la metástasis hepática, ¿no? Es raro que se salve el paciente. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Algo que quieran que no hayan entendido? ¿Están despiertos todavía? ¿Están ahí? ¿No los escucho? Despierto. Todavía, muy bien. Entonces, no hay ninguna duda, ninguna aclaración. Vayan estudiando. Creo que creo que todos los videos ya no me acuerdo si ya los subí a la plataforma y a YouTube, pero igual les he pasado por WhatsApp. Y si no los he subido, voy a terminar de subir los anteriores y yo creo hasta mañana intentaré subir, ¿ya?